Expedientes TVC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen de nuevo aquí en Expedientes TVC. Hoy vamos a platicar con un viejo conocido de Expedientes TVC, buen amigo y excelente escritor, Paco Ignacio Taibo II, a quien saludo con enorme gusto. Paco, bienvenido. Tocayo, estar de nuevo aquí en Expedientes TVC. No vienes a presentarnos un libro, este es un libro, ¿eh? Vienes a presentarnos dos novelas. Dos libros en uno. Dos libros en uno. Si lo pueden ver aquí está la portada del primer libro. Ahí lo tienen. Y vea la portada del segundo. Ahí, vaya, vamos, novedoso, final de cuentas, e interesante, te me decías, es que de repente alguien iba en el metro leyendo su libro y el de enfrente le dice, oye, lo estás leyendo al revés. Y no, está leyendo una de las dos novelas. A ver, platícame, primero, ¿por qué así? Porque cuando terminé los dos manuscritos, que los terminé más o menos al mismo tiempo. La última etapa de redacción fui caminando junto. ¿Escribías los dos al mismo tiempo? Al final, el remate. El remate. Son libros que los dos tienen lenta cocina. Uno de ellos lo empecé hace 20 años y no salía, y no salía, y no salía. Este me imagino. No, el otro. El de las magnolias. Sí. El olor de las magnolias. Y La Libertad... lo había empezado, pero no encontraba una pieza clave, y cuando la encontré, yo creo que fue al inicio de las precampañas, fines del año pasado, que había terminado Patria, me di un reposo y entonces me lancé a la tarea de rematar. Y me encontré de repente con que había terminado con días de diferencia dos libros. Fíjate, qué interesante. Tenía dos manuscritos, llegué a la editorial, lo comentamos y me dijeron, ¿los publicamos en un solo volumen? Y dije, no tiene nada que ver uno con otro. No admiten ir caminando juntos. ¿Qué título común les ponemos? Claro. No hay. Y me dijeron, pues entonces los publicamos por separado. Y dije, el problema es que van a costar, va a salir más caro. Claro. Y de repente el gerente de Planeta América, Pepe Calafel, dijo, no, espera, hacemos un reversible, o sea, que sea dos libros en un volumen. En un volumen. Y dije, la idea me gusta porque así el resultado era que el libro era más barato. Y siempre ando muy preocupado por el precio de mis libros. Creo que la gente tenga acceso a ellos, ¿no? El precio cierra la puerta. ¿De qué te sirve que se venda caro si no se vende y no se lee? Entonces dije, sí, esa es la solución. Y entonces el resultado es esto. Oye, Paco, a ver, escribir en este caso, estás escribiendo de una carrera ciclista. Más que de una carrera ciclista, estoy contando la historia, una historia que estaba escondida en el pasado de mi padre, que en México no se conocía. Mi padre fue muy conocido como cronista cultural, periodista de televisión, pero nadie sabía que oculto ahí en su pasado inmediato estaba que había sido reportero de ciclismo y había cubierto las grandes carreras ciclistas europeas durante 3 años. Y la pregunta todavía era más complicada, ¿por qué? Si luego en México nunca volvió a escribir sobre ciclismo. Y la respuesta está en ese libro. Es una crónica personal contada desde el niño que yo era entonces, las vivencias de mi padre y la aventura. Pero mi padre era un periodista joven en la España franquista, donde no lo dejaban respirar. Eso tiene que ver con el título La Libertad y la bicicleta. Y la bicicleta. Sí, porque ahogado por la censura y la cerrazón de un mundo en el que no se respiraba, mi padre se escapó un día y dijo, voy a cubrir ciclismo. Y dije, pues si tú ni sabes andar en bicicleta, nunca has hecho periodismo deportivo, dijo, no importa. Y se lanzó a cubrir durante 20 y tantos días la Vuelta Ciclista a España, carreteras, jeeps a toda velocidad, siguiendo a los ciclistas, la nota interna, lo que está pasando, los trasfondos. Hizo un periodismo deportivo muy singular. En una etapa se le ocurre la locura de contarla desde el punto de vista del que va perdiendo, no el que va ganando, del último. Interesante también. Sí, y bueno, lo adoraban los lectores. Fue un éxito absoluto y finalmente logró escaparse de ese mundo y terminar en París, en el Tour de France. En el Tour de France.
Y entonces ya ahí ya va a ver dónde tomaba café Sartre y dónde estaban las librerías de izquierda de los emigrados españoles. Que finalmente era lo suyo, la cultura. Pues sí. Y entonces todo esto prosiguió durante 4 años hasta un accidente de carretera estuvo a punto de matarlo, siguiendo una vuelta ciclista. Estuvo al borde de la muerte 3 meses, literalmente al borde de la muerte. Y cuando sale de eso, me dice, hay que cambiar todo. Le dice a mi madre y me dice, ¿cuándo y cómo? Y emigramos en masa para México. Abuelos, tíos, primos. Todos. 20 y tantos. ¿Hacia la libertad? Hacia otra libertad. Y dejó el ciclismo, ya nunca volvió. Entonces aquí lo que hago es recuperé las crónicas que escribió, que estaban perdidas en periódicos de provincia, y recuperé sus notas y algunas menciones que hace a lo largo de su vida y todos mis recuerdos de aquella etapa. Y escribí un libro sobre esto, con este material, o sea, una especie de reportaje, periodismo sobre el periodismo, memoria personal, reportaje histórico. Entonces eso es la libertad y la bicicleta, la búsqueda de la libertad por los extraños caminos del ciclismo. ¿Y nunca aprendió a andar en bicicleta? No. ¿Y tú sí sabes andar en bicicleta? No. Soy muy aficionado al ciclismo profesional, pero no sé andar en bicicleta. Mira, y lo que encontramos es esa historia que nos acabas de narrar. La que te acabo de contar. Desde el punto de vista personalísimo del niño que vio a su padre vivir esta experiencia y las crónicas de mi padre, mezcladas. Incluyes también esta parte, estoy tratándome de acordar el nombre que se le dio, el Éxodo. Ajá. El Éxodo, no sé si estoy en lo correcto con el nombre. Tu familia es parte del éxodo de españoles a México. Sí, lo que pasa es que es tardío. Mientras que el éxodo se produce en el 39, al final de la guerra, los que vivieron la guerra de mi familia, mis tíos abuelos y mis abuelos de ambos lados de la familia, paterno y materno, o estuvieron presos y condenados a muerte durante años, o fueron muertos. Entonces, la generación se exiló 20 años después de la Guerra Civil. Aguantaron todavía un buen tiempo. Pues no aguantaron, ahí se quedaron. Ahí se quedaron. Un régimen semipolíticamente carcelario. Sí, sí, sí. Emigramos en el 58. Fíjate. Toda la familia. Hace 60 años, prácticamente. Ajá. 60 años. ¿Y tú de cuántos años llegaste aquí? 8 tenía, 9. ¿Te acuerdas perfecto? Sí, claro. Y de las vivencias de mi padre en el ciclismo, absolutamente. Historias de infancia. ¿Por qué leía yo en aquella época? Y cómo negociaba con él cuando venía de una vuelta ciclista, qué libros me había traído. Mira. Cuento todo, estas historias. De él, evidentemente, de él te viene la vena cultural y literaria. Sí, estaba en mi familia y yo crecí diciendo que solo había un buen oficio en el mundo, que era el de escritor. Los demás eran oficios menores. Ajá. ¿Y te dedicas, en algún momento de esta etapa profesional en México, te dedicas al periodismo? Varias veces. Empecé en el año 69, Fíjate. trabajando en el Heraldo en la sección de espectáculos. En aquel viejo Heraldo. Sí. En espectáculos. ¿Por Sí. qué en espectáculos? Pues porque era la chamba que había y yo... Bueno, lo más cercano a la cultura, ¿no? Sí. Entre comillas. Y luego trabajé en revistas. Y luego fui freelance mucho tiempo. Y luego colaboré en el suplemento que hacía el equipo en el Universal, el suplemento semanal, que éramos 4 personas, papá, yo y otras 2 personas. Y luego dirigí el suplemento de Siempre durante varios años. Para mí el periodismo ha sido un espacio para escribir. Y siempre lo he entendido como un espacio mayor y no menor. No, y ahora de vez en cuando escribo un reportaje. Claro, es un espacio para escribir y un espacio para estar cerca de lo que hay que escribir. Sí, y bueno, hay ciertas cosas que necesitan el tiempo y la novela o la historia. Y hay otras que exigen la velocidad del periodismo. En los últimos años he hecho un montón de reportajes para televisión, reportajes históricos para televisión. Claro.
¿Sientes con que ha técnica cambiado? periodística. ¿Sientes que ha cambiado ese, Pues ese periodismo? se han abierto espacios inmensos, inmensos. Digo, ahora subrayado con el periodismo de investigación, el periodismo de datos, todo el ciberespacio que te permite una infinidad de cosas, ¿no? Ahora estoy haciendo una vez cada 15 días o 3 al mes un programa en internet que se llama Para Hablar en Libertad, con notable impacto, sorprendente. 60, 70 mil seguidores en Paco cada... Ignacio Taibo II. Pues seré, pues Hay algo importante que te respalda a final de cuentas. Ahora, dime una cosa, hablaste ahorita de un espacio en libertad, para hablar en libertad. Hablar en libertad. En términos de libertad, ¿cómo ves al periodismo en México? Del que tú conociste, en el que tú trabajaste y hoy. A lo largo de todos estos años siempre he vivido observando lo que mi tío decía es: el periodismo es el oficio más noble de la tierra, lleno de los canallas más feos de la tierra. Yo crecí en el Heraldo de Espectáculos, mi primer trabajo periodístico, que era un periódico chayotero. Se pagaba por entrevista. Por entrevista. Y por reportaje. ¿Y cuántos hay como Tenían esos? una agencia de representación de artistas, los directores de la sección, que negociaban por abajo de la mesa. Claro. Fui censurado en el Universal con singular alegría. Nos corrieron de siempre por decir lo que pensábamos. ¿Sí? O sea, he vivido en un periodismo muy corrupto, en un ambiente donde los dineros negros del aparato del Estado entraban por todos lados y pervertían el uso de la información. Y bueno, ahora se les va a acabar. ¡Qué alegría! Les van a cortar Pero antes caja de los chayotes. Antes de este corte de caja, valga el término, ya había un cambio en el periodismo. Había un cambio porque las redes sociales abrieron un espacio novedoso. ¿Sí? Un espacio sin censura, abierto, que te permitía decir: es mentira lo que están contando. Hacer contraperiodismo desde otro tipo de periodismo. Claro. Y ese es el salto cualitativo fundamental. Sí, y la parte más importante es lo que acabas de decir, que el medio no dependa de los dineros del gobierno. A ver cuántos sobreviven. A ver cuántos sobreviven. Hay por ahí muchos tirándose por las ventanas de sus edificios, o otros ya que los empujaron, no se tiraron. Bueno, es su medio de vida, exclusivamente el dinero del erario, el presupuesto. Sí, el dinero es chueco. Chueco. Y el publireportaje disfrazado de información. Así es. Así es. Y Se no va estar amarrado a eso. Se va a acabar. y el no estar amarrado a eso te da una enorme libertad y una enorme posibilidad de hacer periodismo como debe de ser. Pues sí. Afortunadamente sí, vienen tiempos nuevos. Bien, ya vamos a hablar de ello. Te vamos a robar unos minutitos más, aparte de hablar de la libertad. La bicicleta. Un periodista intenta huir de la censura de la dictadura franquista y descubre que el ciclismo profesional es la salida. Vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos con Paco Ignacio Taibo II y el olor de las magnolias. Regresamos en Expedientes TVC. Vámonos a continuar con esta entrevista con Paco Ignacio Taibo II. Hoy vamos a hablar, en esta segunda parte, vamos a hablar del olor de las magnolias. Este olor que hacen esos campesinos italianos en Veracruz al final de la dictadura porfirista. ¿Cuál es el pecado de Lucio que lo hace regresar a Nápoles 80 años después? Cuando leí esto, déjame decir, Veracruz, y no sé por qué mi mente lo relacionó con Guerrero y Lucio. Sí. El Lucio de Guerrero. Este es un Lucio italiano. Así es. Es una historia que encontré la base real y luego hice ficción. Es una novela, ahí sí, nada de reportaje, muy ficción. Y el punto de arranque es: Porfirio Díaz, al final de su dictadura, principios del siglo XX, decide convocar a través de los consulados porfiristas en todo el planeta
una invitación a que campesinos vengan a poblar México. La idea es crear zonas de contención con campesinos blancos europeos donde no hay conflictos indígenas. Bien, en medio de los muchos que llegaron alemanes a Torreón, a Chiapas, italianos a Michoacán, a Puebla. En medio de todos estos grupos, no eran grupos muy grandes, llega un grupo de campesinos italianos a Veracruz y los colocan en un lugar que yo llamé Las Magnolias, que me inventé. Y a los pocos semanas se les pilla que las autoridades del gobernador Teodoro Dehesa tiene, le dice: Gober, esto está muy raro. Se comieron las semillas que les dimos para sembrar, se comieron al buey del arado, se llevan bien con los indígenas que queríamos que tuvieran bronca con ellos, pusieron una destilería y hacen licor de nanche, que es mortífero, según mi propia experiencia, dice el espía. Y luego los domingos andan encuerados tomando el sol, hasta el cura que trae se encuera a tomar el sol. Y la pregunta es: ¿quiénes son realmente este grupo de gente? Y está contado a través de un joven adolescente que se llama Luca, conocido como el Diablo. El Diablo. El libro se cuenta en dos planos. El primero es el avance de esta historia hacia el 1906, 1907. Y por otro lado, el regreso de este personaje 70, 80 años después a Nápoles para terminar su vida y pagar la culpa que anda cargando, que no sabemos qué es. Entonces estas historias se van cruzando hacia el desenlace del libro, y en medio aparece un coro de mujeres en los balcones de Nápoles que se cuentan la historia y la van mejorando. Dice: no era así, era así. Yo creo que es de lo mejor que he escrito desde el punto de vista de la creación literaria. Es una novela de aventuras, es una novela medio histórica, es una novela de acción, y cuenta una época, y cuenta este maravilloso colectivo de campesinos italianos en Veracruz. Dime una cosa, ¿de dónde sale la idea? ¿Cómo mezclar todo esto? La verdad es que nunca sé dónde cocino mis ideas, pero tiene puntos de origen diferentes. Por un lado, el haber descubierto esta historia de los consulados porfiristas. Por otro lado, el haberme leído la biografía de Teodoro Dehesa, el gobernador porfirista de Veracruz, que era un pillo redomado. Qué raro. ¿En Veracruz? Sí, redomado. Inventó los casinos con trampa, que tenían ruletas con electroimán para parar donde él quería. Donde él quería. Y por otro lado, de mi descubrimiento de la ciudad de Nápoles, tengo 40 libros publicados en Italia, y entonces he estado frecuentemente en giras presentando uno, y cada vez que iba a Nápoles yo decía: esta ciudad es literaria de a de veras, y me metía en el barrio viejo, el barrio español de Nápoles, a través de la calle Spacanápoli, Cortanápoles, y tomaba notas, porque decía: aquí sucede alguna novela que algún día escribiré. Y tenía cuadernos de notas de lo que veía. Y cuando todo esto se conjuntó, salió El olor de las magnolias. ¿Por qué el olor? ¿Por qué ese título? Porque el lugar en donde se colocan está rodeado de magnolios y huele muy profundamente. Y en la cabeza de este hombre, cuando regresa a Nápoles, siempre está el olor de las magnolias. A ver, tú que has ido tanto a Nápoles. Como a Veracruz. Como a Veracruz. Además, eso es muy bueno. Yo tengo el privilegio de haber ido una sola vez a Nápoles. Y cuando llegué y toqué suelo napolitano, me imaginé México. Es la ciudad más mexicana de Italia. Exacto. Y sobre todo el barrio viejo. Es el único lugar en el mundo donde te venden encendedores sin piedra. Y tienes que ir con una viejita 3 banquitas más allá a comprarle la piedra. Es más, me imaginé el viejo San Juan de Letrán. Pulsados sin piedra. Exacto. Si vas cerca de Navidad es maravilloso, porque Nápoles, el barrio viejo, es un tianguis. Un tianguis mexicano, absolutamente. ¿Y por qué será? Porque la vieja ciudad de Nápoles es una ciudad española, donde además el napoletano, como ellos dicen, es un idioma lleno de resonancias españolas, y además es una ciudad
con mezclas del mundo árabe, el mundo marginal, y se construyó una ciudad de una vivacidad enorme. No es como el norte de Italia, mucho más seco, mucho más frío, como Milán o el Véneto. No, Nápoles es Nápoles. Voy recorriendo las calles de Nápoles y de repente sale un señor de una salumería, una tienda de salamis. De salamis. Y me dice, Paco Taibo, qué piacere. Y me jala para adentro y me dice, este sándwich lleva tu nombre. Ah, caray. Tengo lectores de cantidad en Nápoles, para mi sorpresa. Mira. Y me da un sándwich que no podía cerrar la boca. La abrías, pero no entraba. Qué maravilla, ¿no? Que además, seas el personaje que le dé nombre a un... Entonces dije, algún día tengo que cumplir. Y el libro se presentó primero en Italia que en México. ¿Cuántos libros has escrito allá de Italia? De temas italianos, este es el primero. Este es el primero. Sí, aunque todo el resto de mis libros están publicados en Italia. Y por ello mismo es que te conocen, efectivamente. Sí. Por ello mismo. Ahora, son dos historias, nos platicabas, son dos historias totalmente distintas. Absolutamente. ¿Cómo hacerle el nudo para amarrarlos en este mismo volumen? 2 libros en uno, como los Twinkie Wonders, hombre, está clarísimo. Ajá. 2 en un paquetito. Excelente. Para que sea más barato. Y nos decías ya de La libertad y la bicicleta, un libro, una historia, una novela que te costó muchos años, porque tiene que ver con tu papá. Y en el caso del olor de las magnolias. La empecé hace 20 años y no sabía cuál era el nudo. Entonces tenía escrito el principio y el final, pero no tenía el nudo, que es ¿por qué este hombre se va de Nápoles perseguido por una traición que cometió o que él siente que cometió? Y le escribía una versión y no me gustaba y lo botaba. Escribía y hasta que finalmente dije, es esto. Y no te lo puedo contar, porque si no la novela se destripa. Claro. Es como aquel acomodador de un cine que iba con linterna y te decía, siéntese, no sé qué. Y si no le dabas propina, decía, fue el mayordomo. El clásico mayordomo. Bueno, pues ahí está estas dos novelas en un solo volumen de Editorial Planeta, que es muy importante, que ya está en librerías. Ya está en librerías. Y que usted puede adquirir para de verdad gozar. Ha gozado la plática que nos ha regalado Paco Ignacio Taibo II. Bueno, pues aquí en su escritura nos llevas la imaginación a los lugares de donde nos estás narrando, ¿no? Espero. No, claro que sí. A ver cómo les va. Todavía es muy pronto para tener pronóstico. Bueno, vamos, si te parece, déjame robarte unos minutos de esta charla sobre este nuevo volumen de novelas tuyos para hablar de otros temas. El tema, ya lo sabes, te lo imaginas, es la nueva administración. Ya tenemos presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo ves? Yo digo que bien, ha construido una transición muy tranquila, muy suave. Ahora falta que empiece a gobernar y ya no seremos todos tan amigos. En el sentido en que gobernar significa resolver conflictos graves que hay en esta sociedad, que son los que le dieron el triunfo, además. ¿Hay solución? Yo digo que sí, la hay para todo. El problema es la voluntad de hacer justicia ante 1001 casos de injusticia que fueron los que construyeron la revuelta electoral que lo ha llevado al poder. Pero son muchísimos. Y hace falta primero mucha voluntad, orden y dinero. Sí, bueno, para eso son los gobiernos. Tienen el dinero, tienen el orden y espero y creo firmemente que Andrés tiene la voluntad. Y una cosa más y tal vez la más complicada según mi punto de vista, Paco Ignacio, el cambio requiere de un cambio también en la sociedad. Sí, lo que pasa es que afortunadamente es la sociedad la que empujó hacia el cambio, entonces tiene que referirse a sí misma siendo consciente de que la batalla contra la corrupción es una batalla de arriba hacia abajo, barriendo la escalera, sí, hacia abajo. Pero también es una batalla de abajo hacia arriba diciendo, no te voy a dar la mordida. Así es. Y esa es la parte que por eso digo que es necesaria la participación de la sociedad, desde el no tirar basura en la calle, que es tal vez lo más simple, pero no lo hemos logrado. Esa fue la primera cosa que me refirió Nápoles, te voy a decir, sí, cuando vi a México en Nápoles. Basura, suciedad.
Nápoles es una ciudad extremadamente sucia. Además tuvo la huelga de basureros más terrible que he conocido en la historia de Europa. Así es. Porque el alcalde se negaba a pagarles y dijeron, no, toma. Arriba, órale. Sí, y fue de veras. Pues sí, pero eso va en contra de ti mismo. Y el municipio está quebrado. No, pobre Nápoles, pero bueno, es otra historia. Exacto. Yo creo que lo lograremos. Hay la tensión social suficiente como para ir hacia el cambio profundo. El futuro lo ves halagüeño. Lo bueno del futuro es que lo ves como futuro y entonces dices, quisiera, añades tu carta a Santa Claus. Pero esa carta de Santa Claus se expresó en los votos. Votamos con nuestra carta de Santa Claus en la mano diciendo no más neoliberalismo chafa, no más violencia innecesaria y provocada, no más corrupción, resolución de agravios y deudas, no más hospitales y medicinas, maldita sea, no más escuelas inauguradas que no tienen techo. Estos gobiernos últimos son la vergüenza del país. Bueno, pues adiós, que se vayan. Y sí se van varios. Y hablamos brevemente de Andrés Manuel, pero el otro caso, Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ¿cómo lo ves? Vamos, tiene un proyecto en el que, insisto, es muy buen proyecto, pero le va a hacer falta dinero. Yo creo, y habiendo trabajado con Claudia estos meses preparando el programa de cultura, que la voluntad está ahí, se va a duplicar la inversión en cultura. Vamos a ser la única ciudad del mundo que multiplica al 100% sus presupuestos para cultura. Chicago, 2% de aumento. Barcelona, 2,5%. México, 100%. Bueno, esto te demuestra que hay un cambio profundo en marcha. ¿Vas a estar en cultura? No, voy a estar de independiente y pudiendo decir las salvajadas que me encanta decir de vez en cuando. A ver, dime, esto que acabas de decir, el decir las salvajadas, ¿eso minó tus posibilidades de llegar a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México? Si hubiera estado haciendo carrera, sí, pero yo no estaba haciendo carrera. Yo estaba defendiendo mi punto de vista y mi derecho a opinar. ¿Y si son salvajadas? No, son o sea, a veces hablo rudo, yo soy rudo. Sí. Y no veo por qué dejar de serlo, lo he sido toda mi vida. Yo no tengo pelos en la lengua, me la afeito en las mañanas. Entonces, exijo mi derecho a que mi apoyo al actual gobierno sea un apoyo crítico. Pero te ves participando en la administración. Apoyando un chorro, no, participando no, apoyando un montón. Haciendo, colaborando. Desde la Brigada para en Libertad. ¿Impulsando principalmente el área cultural? Sí, sobre todo, aunque voy a estar metido en 1,000,000 cosas. Pues muy bien, vamos a estar siguiéndote, Paco Ignacio. ¿Se va a consolidar el cambio? No lo sé. Y qué bueno que no lo sé, porque si lo supiera estaríamos frente a un cambio limitado y programado. Y estamos ante un cambio cuyas profundidades no alcanzamos todavía a discernir. Y eso es bueno, no malo. Eso es bueno. Eso es bueno, sin duda. México tiene una enorme incógnita en su futuro, pero ya salió y ya votó. Cuantos más dudas tenemos, más inteligentes somos. La certeza es peligrosa. La certeza es programación. La certeza es saber que no va a pasar. Y bueno, aquí pensamos que sí va a pasar. Perfecto. Ándale. Paco Ignacio. Un placer. Qué enorme placer siempre platicar contigo, que vengas a Expedientes TVC y nos presentes en esta oportunidad la libertad, la bicicleta y el olor de las magnolias. Cómprelo. El libros, como dijo uno. El libros. El libros. ¿Y ahora qué traes el libros Paco, muchas gracias. Un placer. Gracias. Gracias a usted por sintonizarnos aquí en Expedientes TVC. Nos vemos la próxima.